Pero antes de terminar esta historia debo decir que uno de los síntomas de un año no productivo es... El tiempo pasa rápido, realmente rápido. Así como se fue enero, así se nos va a ir el año. El problema no es que el tiempo pase rápido, el problema es que se pase y nos encontremos en el mismo lugar a final de año, sin avanzar, sin crecer, sin progreso alguno. El problema no es que el tiempo pase rápido, el problema es que el tiempo pase y nos encuentre como María, la muchacha de la ventana, que se sentó ahí a mirar cómo pasaban los años y el tiempo, cómo se casaban sus primas, cómo viajaban sus hermanos, cómo crecían los niños. Todo el tiempo pasó frente a las narices de María, que nunca se movió de la ventana, eternamente una muchacha. Bueno, en realidad todo el mundo se dio cuenta que María se envejeció mirando por la ventana. Ella fue la única que no se dio cuenta que el tiempo se le pasó improductiva y sin avanzar. Cuando el tiempo pasa rápido, pero avanzamos bastante, y fue un año productivo, entonces sentimos una satisfacción que nos llena de paz, que nos permite sentir paz. Pero cuando el tiempo pasa rápido y sencillamente seguimos en el mismo lugar, nos embarga un sentimiento de culpa horroroso. Y entonces a final de año intentamos mitigar esa culpa, silenciar esa culpa, con fiestas, con festividades y alegrías forzadas. Siempre me pregunté por qué los diciembres nos da por estrenar ropa nueva. Queremos estrenar el 24 y el 31. Tal vez será un instinto desesperado por ponernos ropa nueva porque en realidad sabemos que nada nuevo ha pasado en nuestra vida. Por sentir que hicimos algo nuevo porque en realidad el año no fue nada productivo. El año se nos fue, como agua entre los meses, como meses entre los dedos, sin que nada nuevo pasara. Y no hay fiesta, alegría o ropa nueva que pueda mitigar esa realidad. Pero ¿cómo cambiar la típica frase que dice en coro: otra vez se nos fue el año y no hicimos nada? Otra vez llegó el fin de año y no hemos hecho nada. ¿Cómo cambiar esa típica frase por aquella frase que algunos pronuncian con alegría a fin de año diciendo: oiga, ¿cómo le sacamos jugo a este año? ¿Cómo le exprimimos productividad a este año? ¿Cómo nos fue de bien? Tan bien que hasta nos sobró para el siguiente año. Y es que cuando tenemos un año productivo, obviamente al final del año nos va a sobrar tiempo y oro. Tiempo y oro que se abona al siguiente año. Y es ahí donde entra la perla de gran valor de los japoneses, la palabra yoyu. Jikan ni yoyu o motte koudou suru. Efectuemos las cosas con ventaja y tengamos éxito. Cuando hacemos las cosas con tanta productividad y nos sobra tiempo y oro para el siguiente año, es cuando comienzan a hacer esa brecha entre aquellos que tienen mucho y aquellos que siempre están colgados a ras con cantidad. Ahora bien, es muy diferente hacer las cosas con afán y hacerlas con ventaja, porque el afán es un síntoma de la ansiedad y la ventaja es el resultado de la constancia. Afán de ganar tenía la liebre y se durmió. Ventaja le agarró la tortuga, que era constante en su andar. De hecho, la liebre se mofaba de su velocidad, desafiando a todo su cinturón de campeón, pero por supuesto nadie se le medía, nadie le salía al ruedo, como dicen en Colombia. Sin embargo, dicen los antiguos que una tortuga que ese año había decidido bajar unos kilitos de más, y cuando vio el desafío dijo: no pierdo nada, y si bajo unos kilitos gano es mucho, así que me le apunto, señora liebre, me le apunto a la carrera contra usted. Ofendida por la determinación atrevida de la tortuga, la liebre la aceptó en su desafío y le dejó salir de primeras, caminando al lado de la tortuga, riéndose de ella, burlándose de ella, haciendo chistes de la lentitud de la tortuga, que hasta la tortuga se reía. Pero dicen los antiguos que habló tanto la liebre que le dio dolor de cabeza y sueño, y cayó a un lado del camino para descansar un poco. Y se durmió muy confiada porque la tortuga realmente era lenta. Pero antes de terminar esta historia debo decir que uno de los síntomas de un año no productivo es la ansiedad. La ansiedad no nos permite tener un año productivo. La ansiedad produce locura, nerviosismo, un sinsabor de culpa y caminar en círculos durante todo el año. Vamos, escuchemos esto otra vez. Uno de los enemigos de un año productivo es la ansiedad. La ansiedad produce locura, nerviosismo, un caminar en círculos y un constante sinsabor de culpa. Qué fea es la ansiedad. Nadie merece vivir así. La ansiedad es una patología seria y no se debe tratar con videos motivacionales ni remedios caseropendejos. Lo digo con molestia porque realmente pienso que las enfermedades de salud mental son serias. Esto sería como darle un fuerte abrazo motivacional y amoroso a alguien que se le partieron las costillas. Eso no se hace. La gente debe ser responsable con su cerebro. Las enfermedades como la depresión, como la ansiedad, se tratan con profesionales de la salud mental.
Y este es el primer paso de este video de cómo tener un año productivo. Un año productivo comienza desde la plataforma de nuestra salud mental, cuando comenzamos a tratar nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras patologías, para poder concentrarnos en una productividad orgánica y real en un año nuevo. Las liebres están, de hecho, al final de la cadena alimenticia de los depredadores. Quiere decir, a ellos se las come todo el mundo, a las liebres se las come todo el mundo, pero ellas no se comen a nadie. Eso hace que durante toda su vida lo único que tienen que hacer es huir. Y para huir dicen que evolucionaron con esas patas gigantes para poder escaparse de sus depredadores. Un comportamiento que descubrieron los etólogos sobre estos interesantes animales como lo son las liebres o los conejos es que ellas logran entrar en un estado de quietud total cuando se acerca un depredador, al punto que su propio corazón parece detenerse y latir muy despacio. Cuando el depredador jura que la liebre está tan quieta que puede acercarse más, ella pega un salto tan rápido, tan explosivo, que el depredador piensa que se desapareció. Y mentira es que está saltando y cae a unos metros y se desaparece corriendo. Y es así como se libra de sus depredadores. Sin embargo, si la liebre tuvo un día muy tranquilo, donde nadie intentó perseguirla ni la atacó ningún otro animal, se recarga de ansiedad durante todo el día y en las noches, antes de ir a dormir a su madriguera, comienza a correr en círculos como loca para liberar esa tensión y entonces poder descansar. En otras palabras, la liebre evolucionó para estar huyendo y vivir con ansiedad y tener que liberarse al final del día, persíganla o no. Pero nosotros, los seres humanos, no evolucionamos ni fuimos creados para andar huyendo y con miedo de depredadores. La ansiedad no es un estado natural de nuestra vida. Debemos combatirla. Lo que quiero decir en este video, que aunque se trata de tener un año productivo, no puede estar por encima la productividad de mi salud mental. Porque ¿quién quiere llegar al final del año productivo, pero al borde de una crisis de salud mental? La liebre llegó enloquecida, asustada, llena de ansiedad a cruzar la meta, pero la tortuga ya le había ganado. Ya dijimos que lo responsable es visitar a un profesional de la salud mental. Sin embargo, mientras tanto, un tip universal sobre este tema de cómo combatir la ansiedad, para mí, es salirse de la competencia. Es decir, no competir con nadie. La tortuga le ganó a la liebre porque ella no estaba realmente compitiendo con la liebre. Ella estaba compitiendo con ella misma. Ella quería bajar unos kilitos de más. Por esta razón ella iba a su paso, tranquila, serena, sin ansiedad. Las tortugas viven 100 años porque su corazón late lento, despacio, pero nunca deja de latir. En japonés se dice "Jibun no pesu de ike", vamos a nuestra velocidad. Este año empiece a su velocidad. Ningún corazón está muerto. Si late así sea lento, pero cualquier corazón se estalla si se acelera desmedidamente. Es decir, no se puede estar compitiendo con los hermanos, con los primos, con los vecinos, con los pitubers, con los youtubers, con los putubers, con quien tiene el palo más largo, pues el del selfie, no sé, hasta con la propia pareja. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene la cintura más pequeña? Si es flaco, si usa filtro, si no. Vaya a su ritmo, a su velocidad. Compita solo con el espejo. Esa cultura de la liebre ansiosa, loca, que quiere competir y ganarle a todo el mundo, produce años desastrosos. No, Yokoi, yo con mi locura y todo ando fajado, porque este año, a pesar de mi locura, facturé, gané trofeos, conquisté a todo el mundo, aumenté mis seguidores y mis prospectos. Hice de todo y ando súper bien. Ah, qué bueno, o sea que ya usted tiene ventaja para el próximo año. No, el próximo año se voy a parar, voy a tener que descansar, por eso de lo de las pastillas y lo del alcohol. Llegar a un buen acuerdo con los abogados de mi esposa y comprarme un perro más grande a ver si me absorbe esta depresión tan profunda que me está acabando. ¿Quién quiere facturar un año y al siguiente enfermarse? ¿Quién quiere tener un año productivo y al siguiente tener un año completamente desastroso? Pero ¿cómo saco ventaja sin afectar mi salud mental? ¿Cómo puedo tener un año productivo sin caer en la ansiedad, en los juegos del afán? No importa cuándo vea este video, lo importante es que sepamos que se puede tener un año productivo sin afectar nuestra salud mental. ¿Y cómo lo hacemos? Cumpliendo la regla de los 5 segundos que decía mi padre Yokoi Toro. Hablando con mi hermano Hajime, me comentó que mi padre le había dicho, si quiere dejar de procrastinar, si quiere dejar la pereza, cumpla la regla de los 5 segundos. ¿Y cuál es la regla de los 5 segundos? Cuando recordamos algo que debemos hacer, se libera una batalla en nuestra mente que podemos ganar fácilmente si no la dejamos pasar de los 5 primeros segundos. Una vez más, si recuerdo que debo hacer algo, debo hacerlo en los primeros 5 segundos después de recordarlo. Debo sacar el perro en 5, 4,
3, 2, 1, ya estoy sacando el perro. Debo lavar la loza en 5, 4, 3, 2, 1, estoy lavando la loza. Ya me dirijo a lavar la loza. Al hacerlo en los primeros 5 segundos voy a instalar un conteo regresivo en mi cerebro que se va a disparar todas las veces que recuerde que debo hacer algo. Por eso al principio cuesta, pero si cumplo la regla de los 5 segundos, después mi cerebro automáticamente al recordar algo no va a querer procrastinar, sino que se dispara esa alarma y comienzo 5, 4, 3 y cuando me dé cuenta ya lo estoy haciendo. El cerebro es una máquina supremamente potente, especialmente cuando de complacer se trata. Así que si lo dejo pasar de los 5 segundos, mi cerebro va a comenzar a decirme, debo lavar la loza. Pasan los 5 segundos y comienza. Pero claro, yo dije que la lavaba antes de irme a dormir y como todavía no me voy a dormir, entonces ahora más tarde la lavo. Debo sacar el perro. Pero qué bonito se ve con la correa azul. Mejor busquemos primero la correa azul que tanto le gusta al perro y ya se me olvidó sacar el perro. Y así caigo en la procrastinación por no cumplir la regla de los 5 segundos. Si usted recuerda algo, si yo recuerdo algo, debo comenzar a hacerlo antes de que pasen 5 segundos. No se trata de hacer las cosas rápido, en 5 segundos. No, es iniciar en 5 segundos. Luego vaya a su velocidad. Cuando usted se dé cuenta, a su velocidad, como la tortuga, pero a paso firme, un año fue mucho más productivo que el de la liebre, que vive corriendo con afán y ansiedad, pero finalmente pierde su carrera. Sin objetividad no hay productividad. Y la objetividad solo acontece cuando me embarco a hacer las cosas que debo hacer en los primeros 5 segundos. Todo lo contrario a este escenario, cuando no hago las cosas en 5 segundos, tampoco en 10, en 15, en media hora, en una hora, después me puedo convertir en un zombie caminando por la casa donde ya ni me acuerdo a dónde iba, yo qué venía a hacer, hoy qué hice, qué día es hoy, yo quién soy finalmente, pierdo toda la objetividad de mi vida y así se va pasando el año. Es una herramienta potencial, por supuesto, para los que ya tratan su ansiedad con un profesional de la salud mental y para todos aquellos que están luchando con algo llamado procrastinación, que finalmente es lo que hace que un año no sea productivo. Dicen los antiguos que la liebre perdió esa carrera, que la tortuga ganó, pero dicen también los antiguos que lo más importante de esta historia, en realidad, es el hecho de que las tortugas viven más y son más saludables, porque ellas no compiten con nadie, pues su caparazón no les deja mirar quién viene atrás, ni tampoco quién está arriba, simplemente al frente, en su camino. Yoroshiku.
verità, che l'acqua che c'è dentro è tutta, non c'è vento, non c'è vento, si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva, non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.